El jueves 15 de noviembre de este año, apenas hace 10 días, un joven llamado John Allen Chau visitó una de las islas habitadas más remotas del mundo. Tal vez ustedes escucharon esa noticia. Esta isla se encuentra en el país de India y él fue asesinado por los miembros de la tribu con arcos y flechas. Así lo recibieron. Un día anterior, el miércoles 14, él había tenido un acercamiento con ellos, pero se regresó a la lancha de los pescadores donde lo estaban transportando porque lo recibieron con flechas también. Y ese día escribió una carta. Y les voy a leer estas palabras de la carta que él escribió el día anterior. Ustedes pueden pensar que estoy loco con todo esto, pero creo que vale la pena declarar el nombre de Jesús ante estas personas. Por favor, no se enojen con ellos o con Dios si me matan. Más bien, por favor, vivan en obediencia a lo que Dios les ha llamado. Les veré de nuevo cuando pasen el velo de la eternidad. Esto no es algo sin sentido. Estamos hablando de la vida eterna de esta tribu y no puedo esperar verlos alrededor del trono de Dios adorando en su propio idioma, según Apocalipsis 7, 9 al 10. Los amo a todos y oro para que ninguno de ustedes ame nada en este mundo más que a Jesucristo. Solo a Dios la gloria. Eso fue lo que él escribió el día antes. Nosotros continuamos oyendo historias como esta, en las cuales hermanos y hermanas nuestras, hermanos y hermanas en Cristo, mueren por su fe en Jesús, por su fidelidad a Jesús. Tal vez Dios no te llame a ti a tomar ese tipo de riesgos. Tal vez Dios no te llame a ti a ir a esas tribus más alejadas y morir por causa de Cristo. Lo más probable es que tú y yo continuemos viviendo nuestras vidas como hasta ahora la estamos viviendo, ¿no es cierto? Hogar, trabajo, hogar, iglesia, trabajo, un poco de comidas por aquí y por allá, como esta semana, que espero que la hayan pasado muy bien. Un poco de compartir por aquí y por allá. Un poco de batallar. Lo más probable es que continuemos viviendo nuestras vidas como hasta ahora. Pero de algo sí podemos estar seguros, mis hermanos. Seguir a Cristo requiere pagar un precio. Seguir a Cristo requiere pagar un precio. Tal vez no es el precio que pagó este joven, pero siempre seguir a Cristo requiere pagar un precio. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, eso es, esté dispuesto a morir por mí cada día y sígame. Y después Jesús empieza a hablar acerca de sacar cuentas. Ningún hombre va a una guerra sin antes calcular cuántos hombres tiene él y cuántos hombres tiene el ejército enemigo. Ningún hombre se pone a construir una casa sin antes calcular el precio de cuánto le costará construir esa casa. Porque se quedará a medias, dice Jesús, y la gente lo verá y se burlará de él. Lo mismo es conseguir a Cristo. Tú tienes que sacar la calculadora. ¿Cuánto me va a costar seguir a Cristo? Y yo les tengo una noticia hoy, mi hermano. Seguir a Cristo te cuesta todo. Tú tienes que morir a ti mismo. Como el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy en día, mis hermanos, cualquier persona se llama cristiano, ¿no es cierto?
Tu jefe en tu trabajo puede ser el más corrupto, el más sinvergüenza, el más malcriado, y él es cristiano. Tu vecino puede ser un borracho de primera y él es cristiano también. Y te dice Dios te bendiga y se sabe los coritos también de la iglesia. Amados hermanos, ese no es verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo se vive día a día muriendo a nosotros mismos en cada área de nuestras vidas. En cada área de nuestras vidas. De algo podemos estar seguros, mis hermanos. Seguir a Cristo lleva un precio a pagar. Y ese es el principio que vemos en la vida de Juan el Bautista. Vamos a Marcos capítulo 6, mis hermanos, y estamos en nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y llegamos a esta escena donde Marcos nos está narrando que Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 para predicar. Jesús es famoso en este momento de su ministerio. Él es sumamente conocido. Es tan conocido, y vamos a ver en un momento, que hasta los gobernantes están hablando de él. Allá en el palacio de gobernación están hablando de Jesús. De aquel carpintero pobre que nació en una aldea pequeñísima llamada Belén, que se crió en otra aldea pequeñísima llamada Nazaret. De él están hablando allá en el palacio de gobernación. Jesús es famoso y él quiere multiplicar sus esfuerzos, entonces manda a sus discípulos de 2 en 2. Y Marcos mete en medio de la narración del envío de los 12 discípulos, Marcos mete ahí otra narración, la muerte de Juan el Bautizador. Yo le digo Juan el Bautizador para no confundirnos, mis hermanos, porque Juan no fue el primer bautista, como nosotros somos iglesia bautista, palabra de vida. Esto no tiene que ver uno con lo otro. Los bautistas nacieron por allá en el año 1600 en Holanda. Para cuando Juan hizo su ministerio, los bautistas, como nuestra denominación, no estaban en el mapa. Y por eso uno hay que ser primero cristiano y después bautista, mi hermano, no al revés, ¿verdad? Hay gente que es primero denominación y después entonces cristiano. Y eso no funciona así. Defienden más los asuntos de su denominación que a Cristo, y eso no funciona así. Juan el Bautizador, ese era su título porque él bautizaba gente. Y miles de personas venían a él para que los bautizaran. Y su ministerio comenzó desde el vientre de su madre, mi hermano. ¿Recuerdan? En la narración del Evangelio de Lucas, cuando María vino a visitar a Elizabeth, el niño saltó dentro del vientre de Elizabeth, porque ahí estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista se hizo famoso, incluso en un momento mucho más famoso que Jesús. Y miren lo que sucedió aquí en Marcos capítulo 6, versículo 14. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo. Pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino.
Versículo 24, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Qué sangrienta narración, ¿no es cierto, mis hermanos? Qué terrible narración. Qué horrible muerte de Juan el Bautista. Marcos está usando esta estrategia literaria de meter la narración de la muerte de Juan el Bautista en medio de la narración del envío de los 12 apóstoles. Marcos no es que se distrajo. Él estaba escribiendo su carta y de repente le llamaron a comer. Ya está la comida lista. Y él se fue. Y él vino y dijo, ¿en qué me quedé? No me acuerdo. Voy a hablar de la muerte de Juan el Bautista. No. Él sabe de lo que está escribiendo y él lo hace a propósito. Esta es una estrategia literaria para señalar un punto importante en particular. En este caso, mis hermanos, Marcos está hablando de los 12 discípulos siendo enviados por Cristo y después dice, y mataron a Juan el Bautista. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Discípulos, ustedes son enviados por Cristo. Ustedes van enviados como siervos de Jesús, como mensajeros de Jesús. ¿Y qué es lo que les pasa a los mensajeros de Jesús? ¿Qué les pasa a los que hablan en nombre de Jesús? Déjenme contarles de la vida de Juan el Bautista. Déjenme contarles de la vida de Juan el Bautista. Amados hermanos, hay un precio para los discípulos del Señor Jesús. Hay un precio. El precio que tuvo que pagar Juan fue la muerte, y el precio que tuvieron que pagar todos los apóstoles, excepto el apóstol Juan, fue morir como mártires, asesinados por causa de Cristo. Obviamente, exceptuando Judas, quitémoslo de la escena, todos los demás apóstoles murieron, mis hermanos, bajo persecución por causa del nombre de Cristo. Tú y yo no podemos esperar algo menos que eso, mi hermano, mi hermana. Aún dentro de nuestra propia familia, no podemos esperar nada menos que eso. Ustedes son enviados de 2 en 2 como mensajeros de Jesús. Y déjenme contarles acerca de Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a él por ser mensajero de Cristo? Marcos está resaltando por lo menos 3 verdades, mis hermanos, al meter esta narración ahí en medio. En primer lugar, los mensajeros sufrirán. Los mensajeros sufrirán. Marcos no está divagando, desconcentrándose y hablando de Juan el Bautista, el bautizador, sin ningún propósito. No, él está subrayando el costo del discipulado cristiano. Ser discípulo de Jesús, ser seguidor de Jesús cuesta algo, mi hermano. Cuesta algo. Cuesta comodidad, cuesta reputación. A algunas personas les está costando su trabajo. Cuesta amigos, amistades quebradas por ser fiel a Cristo. El mundo, mis amados hermanos, es hostil ante quienes siguen y sirven a Jesús. El mundo es hostil. Pero hay otro punto que está resaltando Marcos, y es muy importante también, mis hermanos. El mensaje de Cristo no se detiene. El mensaje de Cristo no se detiene. Juan el Bautizador fue testigo, mensajero en nombre de Jesús, y él murió. Pero eso no es el fin de la historia. El evangelio sigue siendo predicado, mis hermanos. El evangelio sigue siendo predicado aunque todo el mundo entero se oponga a la verdad de Jesús. Dios siempre tiene sus testigos por el mundo. El mensajero puede morir, dice Juan, pero el mensaje continúa avanzando.
Eso nos da gozo, mis hermanos, porque el Evangelio, el avance del Evangelio en Tampa no depende de si estamos aquí o no estamos aquí. El avance del Evangelio no depende de ti o de mí. No depende de tus capacidades o de mis capacidades. No es que, ay, si yo falto, se desaparece la iglesia, desaparece el Evangelio. No, mis hermanos. El mensajero puede morir, pero el mensaje continúa siendo escuchado hasta el fin del mundo. Alguien más llegará a esa isla donde este joven quería llegar y predicará el Evangelio. Porque Dios tiene testigos y testimonios en todas partes del mundo. La pregunta, mi hermano, para ti es si tú te quieres unir y ser uno de ellos. Esa es la pregunta para ti. El mensaje sigue avanzando y Dios te quiere usar para compartir este mensaje con tu vecino, con tu vecina, con tu amigo, con tu amiga, con tu mamá, con tu hermano, con tu tío, con tu primo. Dios te quiere usar y el mensaje seguirá avanzando, hermano. El mayor privilegio es ser parte de ese grupo de mensajeros que va. Marcos tiene varios propósitos con esta narración, mis hermanos. Los mensajeros, él quiere dejar claro que los mensajeros sufrirán. Él quiere dejar claro que el mensaje continúa avanzando. Y él quiere dejar claro también que Juan el Bautizador está sirviendo, la vida de Juan el Bautizador está sirviendo como una anticipación a la vida de Cristo. Juan murió de manera injusta. Jesucristo morirá también de manera injusta. Juan murió después de un juicio injusto, exactamente lo mismo pasará con Cristo. Un gobernante bajo presión, Herodes, condenó a Juan. Otro gobernante bajo presión condenará a Jesús, capítulos más adelante en el Evangelio de Marcos. Y lo que está haciendo Marcos es prepararnos. Esto le pasó a Juan. Cristo va a morir también. Dice un comentarista que hay dos pasiones en el Evangelio de Marcos: la pasión de Juan el Bautizador y la pasión de Cristo. La muerte y la cruda realidad de la decapitación de Juan el Bautizador y la muerte y la cruda realidad de Jesús muriendo en la cruz por ti y por mí. La muerte de Juan lo único que está haciendo, dice Marcos, es señalando a Cristo, señalando a Cristo, señalando a Cristo. Este mensajero viene y muere, pero viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que también muere en la cruz. Hermanos, esta narración no es simplemente una distracción de Marcos. Marcos, el que está escribiendo, dedica 14 versículos a esta narración de la muerte de Juan. Y en todo el Evangelio solo hay 2 pasajes que no hablan directamente del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de Marcos, cuando Marcos nos habla del ministerio de Juan el Bautizador. Y en el capítulo 6 de Marcos, cuando Marcos nos habla de la muerte de Juan. Ahora, esta narración, mis hermanos, tiene 4 partes diferentes y las vamos a separar así rapidito. En primer lugar, veamos el recuerdo de Herodes. Miren conmigo, mis hermanos, el recuerdo de Herodes. Versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente a Herodes cuando escuchó de Jesús? Lo primero que se le vino a la mente no fue, otro líder loco de esos judíos que andan ahí. Lo primero que se le vino a la mente no fue, otro profeta, disque profeta que anda ahí corriendo por las calles. Lo primero que se le vino a la mente fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Hermanos, de la muerte de Juan el Bautista a este evento que nos narra Marcos aquí, ya habían pasado años. Imagínense ustedes a Herodes en su cama, dando vueltas y vueltas, pensando en aquel soldado entrando por la puerta con la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Imagínense a Herodes con eso en su cabeza, de manera que la primera cosa que él escucha, cuando él escucha de Jesús, la primera cosa que piensa en ¿cuál es?
Este es Juan el Bautista, este fue el que yo maté. Hermano, a Herodes le aparecía Juan el Bautista hasta en la sopa. Por todos lados él miraba a Juan el Bautista. Se arrepintió este hombre 1 y 1000 veces de haber matado a Juan el Bautista. Dijo, lo maté y se me apareció aquí otra vez. Este Jesús de quien yo escucho tanto, este Juan el Bautista que se resucitó. No hay de otro. No hay de otro. ¿Tú sabes, hermano, qué tan caro es el pecado? El pecado siempre sale caro, mi hermano. El pecado nunca sale barato. Nunca sale barato. Yo he llorado con hombres que me han dicho que fueron infieles a sus esposas y que están pagando ahora el precio por ese momento de pecado y de placer. ¿Cuánto no hubiera dado Herodes por no haber hecho esa promesa a la hija de Herodías? Si pudiera regresar el tiempo y no haber tomado esa decisión. Amados hermanos, el pecado sale caro. Y tal vez Dios te está permitiendo escuchar esto, porque durante esta próxima semana tú vas a tener que tomar una decisión. El pecado sale caro, hermano. No pienses que tú puedes cometer un pecado como Herodes, mandar a matar a Juan el Bautista y nunca más volver a escuchar de ese pecado. Dios te libre, mi hermano y mi hermana. Herodes miraba hasta en su sopa a Juan el Bautista. Él escuchó de la fama de Jesús y dijo, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Ese pecado le siguió a Herodes hasta la tumba, hasta que se murió. Ese es el precio del pecado, mi hermano, mi hermana. Te sigue y te deja una marca ahí que no te deja. Otros decían, ¿qué escuchaba Herodes de este hombre? Es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. La palabra Herodes, mis hermanos, es un nombre familiar, por decir un apellido, como las familias famosas que tenemos hoy en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Es un apellido de los gobernantes que tuvo Israel durante un periodo de su historia. En el Nuevo Testamento usted lee desde Mateo hasta el final y usted escuchará muchas veces Herodes, 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 Herodes por aquí, Herodes por allá. Por ejemplo, cuando Jesucristo nació en Belén, sale un Herodes por ahí. Y ese Herodes es el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en la ciudad de Belén. Ese Herodes no es el mismo de esta historia. Ese Herodes se llama Herodes el Grande. Y él sí tenía título de rey, oficialmente reconocido por Roma. Era un rey vasallo, era un rey sometido bajo el imperio romano. Aquí, de quien se nos habla, este Herodes es Herodes Antipas. Herodes Antipas es uno de los 4 hijos de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande murió, lo que hizo el imperio romano fue dividir el territorio sobre el cual gobernaba Herodes el Grande y lo repartió a los 4 hijos, para que no se les hiciera una guerra, a los 4 hijos de Herodes el Grande. Y uno de ellos era Herodes Antipas. Y usted verá en las narraciones de los evangelios y del libro de Hechos que él se llama tetrarca. ¿Qué quiere decir tetrarca? Un gobernante sobre 1/4 del territorio. Un gobernante sobre 1/4 de todo el territorio. Herodes Antipas gobernó durante 43 años. Cuando Jesús aparece en escena, es como el año 30 del gobierno de Herodes Antipas. Este hombre está acostumbrado al poder. Este hombre está acostumbrado a que se haga lo que él dice, por lo menos en esa jurisdicción que él tiene. Él quería el título de rey, pero Roma nunca se lo confirió. Es más, cuando él lo pidió, Roma mandó
a quitarlo de su puesto. Y Marcos se refiere aquí como el rey Herodes de una manera sarcástica. Es como el título que él siempre ha querido, pero nunca ha tenido. Herodes se había deshecho de un entrometido profeta solo para darse cuenta que otro había aparecido en escena. Y tal vez esos dos eran uno mismo. El hombre estaba todo confundido a causa de su maldad y de su pecado. Dios nunca, hermanos, se queda sin testimonio de Cristo entre los hombres. Él siempre levanta siervos obedientes que hablan a otros en su nombre y para su gloria. Este recuerdo que tuvo Herodes, mis hermanos, nos lleva al encarcelamiento de Juan. El segundo punto en toda la historia. Miramos ahora, mis hermanos, en el versículo 17, el encarcelamiento de Juan. Porque el mismo Herodes, ¿están conmigo, amados? Marcos 6:17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Aquí es donde empieza toda la narración de su encarcelamiento y muerte. Y le había encadenado en la cárcel. ¿Por causa de quién? De Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la habían tomado por mujer. Esto es como una novela de Telemundo o de Televisa o algo así, ¿sí? Esta es una novela, déjenme contársela, les cuento el chisme, déjenme contarles el chisme. Herodes Antipas, este Herodes, tenía 3 hermanos, eran 3 Herodes. Uno de ellos, llamado Aristóbulo, tenía una hija llamada Herodías. Esta Herodías se casó con su tío, Herodes Felipe, que es el que menciona el pasaje ahí en el versículo 17, mujer de Felipe, dice. ¿Quién era este Felipe? Herodes Felipe, hermano de Herodes Antipas, hermano de Aristóbulo. Herodes Antipas, este hombre de la historia, estaba casado con la hija del rey Aretas IV. Era un rey vecino. Y antes los reyes, para hacer alianzas, se casaban, como el caso de Salomón. Se casó con un montón de mujeres para hacer alianzas con un montón de reinos. Y este rey, Herodes Antipas, se casó con la hija de Aretas. Pero en un viajecito a Roma, que hizo a Roma, conoció a Herodías y empezó una relación de adulterio con ella. Hasta que la convenció de divorciarse de su hermano, Herodes Felipe, para casarse con él. Y él se divorció de su esposa, la hija de Aretas. Herodes era culpable entonces de su divorcio injustificado, del divorcio de Herodías, injustificado también, de adulterio y de incesto, porque era su sobrina. Ante los ojos de Dios, este era un depravado. ¿Y qué hacía Juan, el profeta? ¿Qué hacía Juan, el profeta? No, mire, está complicada la situación política en el país. Está muy complicado, hermano. Y si yo le digo algo a este hombre, se va a poner un poco candela el asunto. Mejor no le digo nada. Y mire, llevamos las cosas en paz. ¿Eso hizo Juan? No. Los verdaderos siervos de Dios, mi hermano, dicen la verdad, cueste lo que cueste. Los verdaderos siervos de Dios dicen la verdad, cueste lo que cueste. A veces cuesta la reputación, a veces cuesta el trabajo, a veces cuesta una amistad, a veces cuesta que el permiso que estás buscando para poner tu negocio tarde más. Pero los verdaderos siervos del Señor dicen la verdad. ¿Y qué hizo Juan? Versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan predicaba la verdad sin miedos ni medias tintas.
Él condenaba el pecado de todos, no solamente de algunos. Él hablaba la verdad acerca del pecado, tanto de los gobernados como de los gobernantes. Recordemos, hermanos, lo que acabamos de decir. Herodes estaba casado. Se divorció para casarse entonces con Herodías. Si ahora Herodes tiraba a Herodías por allá para poner su vida bien con Dios, eso podía costar hasta una guerra. Políticamente el ambiente estaba tenso. Lo que Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, que esa mujer se regrese con su legítimo esposo. Lo que Juan le decía a Herodes tenía el potencial de causar problemas políticos reales en la nación entera. Pero aquí vemos un hombre, mi hermano, a Juan, que es un ejemplo de valor moral. Él no duda, dice Juan Calvino, caer bajo la ira de los grandes y poderosos, tanto como sea necesario, porque Juan no vive para ser aceptado por las personas, sino que vive para honrar a Dios. Y ese es uno de los costos del verdadero discipulado, mi hermano. Si tú sigues a Cristo, mi hermano, mi hermana, tú tienes que tener en mente que la única aprobación que cuenta es la de Dios, no la de los hombres. La única aprobación que cuenta es la de Dios, no la de los hombres. Juan habla con claridad, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito. Juan no dice, ay, que sería una imprudencia si le digo esto a Herodes, sería una imprudencia política, imagínense ustedes, ¿cómo me vería yo? Algo políticamente incorrecto. Por ejemplo, hoy en día hay muchos pastores que están dejando de decir que la homosexualidad es pecado, porque no es políticamente correcto. No, es que podemos ofender a alguien. Y he escuchado pastores que dicen, desde el púlpito yo no lo digo, pero si alguien viene a preguntarme en un cuarto entre él y yo, pues yo más o menos sí le voy a decir ahí cómo va el asunto. Juan, mis hermanos, comunicó a los oídos del gobernador toda la verdad, a pesar de cualquier consecuencia que pudiera tener. Y miren lo que dice el versículo 19, mis hermanos. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Herodías era peor que Herodes. Porque Herodes, versículo 20, temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Cuál era la respuesta de Herodes? Tener a Juan en la cárcel y de vez en cuando ir a escuchar como un sermón o algo así, ¿no es cierto? A Herodes le gustaba escuchar sermones, hermano. Si Herodes viviera hoy, él escucharía a Charles Stanley y a David Jeremiah y a John MacArthur. Él lo pondría en la radio. Y él fuera a la iglesia de vez en cuando. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero no más que escuchar. No había absolutamente ninguna respuesta de arrepentimiento al mensaje de Juan. Amados hermanos, no es suficiente con escuchar sermones, por muy buenos que sean. No es suficiente con escuchar sermones. Dios te pide a ti que te arrepientas de tu pecado. Dios te pide a ti que te sometas a su palabra. Dios te pide a ti que cambies el rumbo de tu vida. No es suficiente con escuchar sermones. Si fuera por escuchar sermones, hermano, Herodes ya fuera salvo, ¿no es cierto? Todo lo que le había escuchado a Juan. A ver, tráigame a Juan que me gusta escucharlo. Ven, Juan, predícame acerca de mi impiedad. Predícame, Juan, acerca de la verdad de Dios. Amados hermanos, escuchar sermones no es suficiente. Dios te pide a ti que tú te arrepientas de tu maldad, de tu pecado. Y aquí hay otra gran lección, mis hermanos.
en la vida de Juan el Bautizador. Las palabras de Juan tenían efecto. Llegaban a la mente y al corazón de Herodes. Años después, cuando Herodes escuchó hablar de Jesús, Herodes dijo, este es Juan. Y Herodes se acordaba de todos los sermones de Juan, mis hermanos. Cualquier esfuerzo que tú hagas para hablar con otros acerca de Cristo no es en vano, mi hermano, aunque no veas resultados inmediatos. No es en vano. Escucha lo que dice J.C. Ryle. Si predicas y enseñas la verdad de Cristo, puedes tener la plena seguridad de que tu obra no es en vano. Puede parecer que los niños no están atentos. Puede parecer que los oyentes no prestan atención en las congregaciones. Pero en ambos casos entra mucho más en la conciencia de lo que ven nuestros ojos. Las semillas a menudo germinan y dan fruto cuando el sembrador, como Juan el Bautista, se ha ido o se ha muerto. ¿Tienes tú ese hijo rebelde que parece que nunca te escucha lo que tú le dices? Hermano, hermana, persevera. Si Herodes, este perverso, escuchaba a Juan, hermano, tu hijo te está escuchando. Tu esposo está escuchando. Algo está escuchando. Algo se le está quedando. Tu mamá, tu papá, que no conocen a Cristo, algo está entrando. Algo está entrando en ese corazón. Algo está llegando ahí. Y recuerda, la semilla la hace germinar Dios en los cielos, no tú aquí en la tierra. Marcos capítulo 4. El sembrador salió a sembrar. Y después, ¿qué hizo? Se fue a dormir. Y la semilla germinaba. ¿Qué te está diciendo eso, hermano? Sigue sembrando la semilla. Sigue sembrando la semilla. Dios obrará. Dios obrará. A su tiempo Él obrará. Yo vengo aquí cada domingo, me paro, preparo mi sermón, estudio y empiezo a predicar. Yo no sé en qué corazón está cayendo esta semilla, mi hermano. Dios sí sabe. Puede ser un corazón duro, como el de Herodes. Puede ser un corazón con distracciones. Puede ser un corazón superficial, que está de acuerdo ahorita, pero se va a su casa y no pasa nada con esa palabra. Pero hay otros corazones, y Dios sabe que son corazones fértiles, preparados para recibir la palabra. Y amados hermanos, esa semilla germinará, porque Dios es el que la hace germinar. Tú sigues tu trabajo, mi hermano. No te canses de hablar de Cristo con tu esposa, con tus hijos. No te canses de hablar de Cristo, porque esa palabra germinará a su tiempo. ¿Cuál es el plan de Herodías, mi hermano? Miren conmigo el plan de Herodías. Versículo 21. Pero venido un día oportuno. ¿Qué significa esa palabra oportuno? Significa que esta mujer lo planificó con todo detalle. Esta mujer conocía a Herodes. Esta mujer conocía las fiestas que hacía Herodes, lo borracho que se ponía. Y digo, yo de aquí saco algo, porque esta mujer odiaba a Juan el Bautizador. Venido un día oportuno, estuvo esperando ahí, sin hablar mucho tal vez, sin presionar mucho tal vez. Venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó. Ahí estaba toda la gente importante del país, de la ciudad. Esta danza, mi hermano, es una danza provocativa, sensual, triple X, digamos, en nuestros días, en nuestro tiempo, pornográfica. Es una danza para la situación. Un montón de hombres borrachos ahí, complaciendo sus placeres. Y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, y aquí viene
una promesa insensata. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Eso de hasta la mitad de mi reino es un dicho que tenían en aquel tiempo para decir, mi corazón está preparado para dar con generosidad. Herodes no era rey de nada. Él no tenía el título de rey, pero él lo que estaba diciendo era, yo estoy preparado para dar lo que sea que me pidas, yo quiero darte con generosidad. Herodes pensaba que ella le iba a pedir, qué sé yo, un viaje a Roma o algo así. Versículo 24, saliendo ella, dijo a su madre, de tal palo, tal astilla. Así como la madre, así la hija también. Así como la madre se comportaba, así la hija se comportaba también. Los hijos siguen generalmente el ejemplo de los padres. Los hijos siguen generalmente el ejemplo de los padres. No siempre, ojo, no siempre, pero generalmente el ejemplo de los padres. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros como padres vivamos un verdadero cristianismo en frente de nuestros hijos. Que ellos no miren hipocresía, que, papá allá cantando en la iglesia y gloria a Dios y aleluya, amén, y levantando las manos. Y aquí en la casa le grita a mamá, la trata mal, no ayuda en nada, nos grita a nosotros, nos insulta a nosotros. Hermano, así no es el asunto. Así no es. Recuerden, seguir a Jesús requiere un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cuál es ese pago que tú tienes que hacer? Morir a ti mismo, mi hermano. En todas las áreas de tu vida, morir a ti mismo. Tú estás llamado a ser ejemplo para tu hijo. No solo con lo que dices, sino también cómo vives. Le preguntó esta muchacha a su mamá, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Esto se lo está diciendo a una muchachita, hermanos. Pide la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey. Prontamente. Esta palabra es bien importante ahí en el texto griego. Tiene un doble énfasis de Marcos. Sin tomar ni un segundo de espera. Sin considerar nada. Hagámoslo ya. De una vez. Sin esperar. Me sorprende a mí, mis hermanos, lo dedicada que es la gente sin Cristo para hacer sus cosas en contra de Dios. Y lo lento que somos nosotros para servir a Dios. Hermano, comparte el evangelio con tu vecino. Ay, vamos a esperar las Navidades, pastor, que las Navidades son un buen tiempo. Dios te ha llamado a servir, hermano. Ahí vamos a ver cuándo, pastor. Ten tu devocional familiar con tus hijos. Enero 1, pastor, ahí empiezo, ahí arranco. Y miren, ya casi estamos en diciembre. Y todo el tiempo te la vives dándole largas a servir a Cristo. Mira estos impíos. Prontamente, sin esperar nada. Ya de una vez. Sin anestesia, dicen por ahí, ¿verdad? Amado hermano, cuando Dios te muestra algo, ya sea en su palabra o a través de una predicación o a través de un hermano en Cristo, préstale atención, hermano. Préstale atención. No digas mañana, después, el otro mes, el otro año. En lo que requiere diligencia, dice Pablo en Romanos, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Seamos diligentes en aquellas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y Él recompensará a su debido tiempo. Versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me dé en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dice un comentarista que Herodías sabía que el único lugar donde se podía escribir seguramente su certificado de matrimonio era en el acta de defunción de Juan. Si yo quiero estar en paz con mi matrimonio y con la vida que yo estoy viviendo, tengo que deshacerme de ese profeta de Dios. Tengo que deshacerme de ese profeta de Dios.
Pasemos a la última escena, mis hermanos. En cuarto lugar, veamos la muerte de Juan. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Voy a quedar mal si yo ahora le digo a esta muchacha que no. Temor a los hombres y no a Dios. Versículo 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, esa palabra es a un asesino, a un decapitador. Estos hombres eran expertos en eso. Mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Cómo terminó la vida de Juan ahí, mis hermanos? Él pagó el costo de seguir a Cristo hasta el final. Hasta el final. Él se negó a sí mismo hasta su último respiro en esta tierra. Él dijo sí a Dios y no a mí. Sí a los planes de Dios, no a mis planes personales y privados que no tienen que ver con Dios. Sí a la voluntad de Dios y no a mi voluntad. Hermanos, hay un costo que pagar para el discípulo de Cristo. Y tal vez el costo que Dios te pide pagar a ti no es tu cabeza en un plato. Pero sí hay un costo que pagar, mi hermano. Comodidad que sacrificar, tiempo que sacrificar, esfuerzos y energías que sacrificar. Y lo mejor, mi hermano, vino para Juan al momento que lo decapitaron. ¿No es cierto? Él se encontró en la presencia de Dios, en la presencia de su Dios, que le dijo: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar eso, mis hermanos? Yo quiero escuchar eso. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En esta vida hay muchísimos sacrificios, mi hermano, que el cristiano está llamado a hacer. Pero yo les digo, valen la pena. ¿No es así, mis hermanos? Vale la pena. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena ir en contra de la corriente, viviendo de manera que la gente diga: ¿qué? ¿Eso hiciste con tu dinero? ¿Eso hiciste? ¿A eso dedicaste tu tiempo? ¿A eso dedicaste tu domingo tras domingo tras domingo durante el año? 52 domingos pensando en ir a la iglesia. ¿A eso los dedicaste? Hermano, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena seguir a Dios. Porque si no lo haces, la pérdida es grande, es enorme, es inmensa, es mayor. No seguir a Cristo cuesta caro en esta vida y en la eternidad. Hace un par de años leí el libro del pastor Sudel Michelin sobre la predicación y me impactó unas palabras que él tradujo de un predicador de los años 1700, Gardiner Spring. Es una escena que nos pone al final de los tiempos, al final de los días, ya cuando todo en este mundo ha pasado. Y él piensa en las personas que recordarán quienes le predicaron. ¿Cómo será ese momento? Ese púlpito, dice este hombre, ¿con qué sentimiento de amargura será recordado por millones de perdidos? Muchos pecadores empedernidos exclamarán en la prisión de la desesperación: ese santuario y ese hombre me advirtieron de esta espantosa eternidad, pero yo no presté atención a su reprensión. Ese púlpito sagrado me habló de la redención a través de la sangre de Cristo, pero yo desprecié el mensaje y lo pisoteé debajo de mis pies. Y ahora estoy perdido. Oh, qué terrible es este infierno. Ese púlpito
Cuánto agrava mi desgracia recordarlo. No me habla en lo más mínimo excepto para añadir combustible a estas llamas. Por otro lado, están aquellos, una gran multitud, la cual nadie podía contar, que recordará la influencia de ese púlpito con una alabanza de gratitud y adoración hacia aquel que se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa casa de Dios, ¿cuántos la recordarán en el cielo? Ese púlpito que me buscó cuando yo era un niño, que me enseñó cuando yo era ignorante, que me encontró cuando yo estaba perdido, que me recordó mi maldad y me dijo todo lo que yo había hecho, que me habló de mi inmoralidad y me hizo temblar y llorar, nunca puede ser borrado de la memoria. Ese púlpito que me habló del amor del Salvador, de cómo sangró y murió y esperó hasta el sufrimiento para que yo pudiera aceptar la misericordia salvadora. Ese púlpito que me confortó cuando yo estaba desanimado, me animó en mi fatiga, me disipó en mis errores y me ayudó a escapar de la trampa del cazador. Ese púlpito que me ofreció el pan de vida cuando yo estaba hambriento y me dio las aguas de salvación cuando yo estaba sediento. Que me trajo su mensaje de paz cuando languidecía en mi lecho, aliviando mi cabeza adolorida y cuando estaba muriendo. Me dijo que no me afligiera de corazón. Ese púlpito, millones ahora en gloria dicen, me advirtió de aquella fiera prisión y me dirigió a estas mansiones en la casa de mi Padre. ¿Qué dirás tú de aquellos que te predicaron? ¿Qué dirás tú? Lo mejor es seguir a Cristo, mi hermano. Lo mejor es caminar con Dios. Olvídate lo que opina el mundo, porque es mejor prestar atención a lo que opina nuestro buen Dios. Hay un gran precio a pagar, negarte a ti mismo, como Juan el Bautizador lo hizo, pero vale la pena. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos a ti, porque nos recuerdas una vez más que Cristo es un tesoro que vale la pena adquirirlo, aunque nos toque vender todo lo que poseemos, Señor. No hay nada mejor que Cristo en este mundo, Señor. No hay nada mejor que nuestro Salvador. Seguirlo a Él, vivir para Él, conocerlo a Él, amarlo a Él, caminar con Él, aún en medio de valle de sombra de muerte. Señor, no queremos ser duros de corazón ante estas palabras. Hay un alto costo. El costo de negarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo. Y hay una gran recompensa también, Señor, para todos aquellos que caminan contigo. Yo te quiero hablar a ti ahora, en este momento. Si tú estás aquí hoy, tú reconoces que estás separado de Dios, que estás separada de Dios, y que has venido a la iglesia porque de cierta manera simpatizas con lo que aquí se hace o con lo que aquí se dice, pero todavía no has abrazado a Cristo genuinamente y de corazón. Todavía no te has entregado a Jesús con todo tu ser. Yo te pido hoy que tú vengas a Dios, que tú te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo para salvación. Hay un alto costo a pagar, pero vale la pena seguir a Cristo. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Yo te invito hoy, yo te llamo hoy, yo te ruego hoy a que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Jesús. Dile a Dios en una oración, Dios, yo reconozco mi pecado, reconozco que estoy separado de ti, pero yo creo en Cristo hoy, me arrepiento de mi maldad y abrazo la salvación que tú regalas a través de tu Hijo Jesús. Si tú en esta hora has hecho ese compromiso con Jesús de creer en Él
y caminar con Él. Yo te pido que tú te acerques conmigo o con cualquier otro creyente que te pueda guiar para seguir en este camino fielmente hasta el final. Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena. Dios, concluimos este tiempo dándote la gloria a ti y la honra a ti porque tú la mereces. Tú eres el único Rey supremo y sobre todo delante de quien nosotros nos postramos, Señor. No hay otro, solo tú, nuestro buen Dios. Llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.